hacemos medio rápido. Nosotros nos tocaba las potencialidades de las nuevas prácticas frente a las tradicionales en función de los objetivos de las actividades de extensión, porque ya sabemos que hay más potencialidades, pero en este caso era sobre los objetivos. Tuvimos un intercambio bien interesante, acá tengo algunos puntos, no los puse todos, por eso, porque no me dio el tiempo, pero por eso el resto del grupo capaz que rápidamente me puede comentar algo más. Pero se habló de como potencialidad el tema de la integración de territorios, productores y productoras, de contextos socioculturales distintos, ¿no? Intercambios de experiencia. Esto siempre pensando nosotros un poco en, bueno, el avance en la tecnología como punto de partida y cómo esto nos abrió la posibilidad de hacer más rápidamente estas cosas. Ventajas en articulación interinstitucional con abordajes interdisciplinarios, y en el medio de esta discusión aparecen estas preguntas de, bueno, ¿son enfoques nuevos? O son darles nombres a enfoques que ya conocíamos, y con base desde los saberes prácticos, pensando en esto de potenciar a los saberes que vienen desde el productor en algunos casos, o productora, o desde los saberes de cada uno en el rol en el que nos toca estar. La otra cosa fue la tradición y lo nuevo como una dicotomía, si es que había una tradición y hay algo nuevo, o si es que dentro de lo nuevo hay cosas que se hacían tradicionalmente y se traen como nuevas posibilidades dentro de estos caminos nuevos de la extensión. Lo tecnológico como algo no que ha surgido porque ya estaban, pero que se han incorporado como parte de las prácticas en la extensión, que media la interacción entre gente, complementando la potencialidad del diálogo, pero dejando un poco de lado, porque esto quedó aparte, bueno, ¿cómo profundizamos el diálogo? ¿Se da realmente una profundización del diálogo cuando utilizamos solamente las redes sociales, por ejemplo? ¿O esa profundización del diálogo aún es necesaria fuera de estas redes? Y después esto del alcance mayor, que un poco ya estaba dicho, que facilita la creación de redes de interés, grupos con necesidades en común, y una reflexión medio final del desafío con un desafío, digo, que es esta articulación efectiva, si realmente se da o no se da, o cómo es que se da y cómo se debe dar. El grupo 2 teníamos las potencialidades igual que el grupo de Inés, pero en función del público destinatario. Entonces, bueno, lo que surgió mucho fue el uso de las tecnologías. La pandemia ha acelerado el proceso de implementación de estas nuevas tecnologías. En cuanto nombraban que la participación de los productores, por ejemplo, ha mermado lo que ha sido en el ámbito de las mesas de desarrollo como un ámbito colectivo. Han habido, en lo que refería a los métodos de investigación participativa, aportes de productores, de organizaciones, de diferentes instituciones. Hay una gran visibilidad de otros actores pensando en las prácticas de extensión más allá de lo que son los propios productores, como nuevas miradas, interacciones, intercambios, y muchos escenarios de trabajo y más diversos. Se nombró también que, bueno, que si bien es una limitante muchas veces el Internet, en zonas de campaña o en pueblos del interior, se ha como trabajado en mejorar esta conexión en los diferentes puntos del país. Existen canales que son canales de comunicación que son interesantes para aprovechar, por ejemplo, el uso del celular y lo que es la divulgación en los grupos de WhatsApp. Todos sabemos que un grupo tiene hay grupos con muchos integrantes, y bueno, también como una exigencia el cómo redactar y el cómo divulgar esa información. Si bien es una potencialidad, pero también como en parte requiere como una mayor exigencia. Bueno, esto se repitió un poco como soporte novedoso, se ha acelerado y precipitado el uso de la tecnología, facilitan el acceso a más personas y hay como que se observa un potencial de escalamiento. La potencialidad es según el público y los temas que se traten, y el pasaje no puede ser lineal.
¿tá? Sino que dependerá de los objetivos y de ver qué se puede o no hacer virtual. El conocimiento empírico de productores, reconocido más explícitamente, el costo de las actividades, muchas actividades que se hacían o ahora se están volviendo a hacer presencial, requieren más costo en lo que refiere a los traslados, al transporte, y bueno, hoy por hoy, si bien esto de la tecnología sabemos que lo reduce. Se ha visto que en los jóvenes, el enfoque de género, hay una transformación que es positiva y que nos obliga a veces a los expositores o a quien da una charla, una conferencia, a preparar de otra manera la actividad. Se ha visualizado una mayor participación de mujeres, mayor posibilidad de interacción. Esto también se mencionó que, bueno, que a veces esto que decía del traslado, el traslado muchas veces requiere horas, dormir arriba del ómnibus, como mucho más desgaste de energía, y bueno, que a veces a charlas puntuales se puede conectar gente de todos lados, y sabemos que es un Zoom, 2 horas, me conecto, o lo veo después en una grabación, como que ahí ha potencializado eso de, bueno, de poder participar sin a veces tener el tiempo extra que requiere la charla, lo que es traslado y demás. Fui designada por el grupo 3 para contarles lo que discutimos. La consigna nuestra era sobre las posibilidades de escalamiento y territorialidad. Ahí está, el escalamiento posible, ¿no? Bueno, nosotros vimos, ¿podés poner la otra? El resumen, ahí va. Vimos que las experiencias de ruralidad, de Comisión Nacional y también de Plan Agropecuario, agrego ahora, requieren políticas públicas. Ahí empezamos a ver también que una de las metodologías que utilizamos en la pandemia como emergencia fueron las TICs. Y empezamos a discutir el tema de estas TICs, y vimos que, bueno, si bien habían problemas de conectividad, los grupos de WhatsApp se usaron bastante, y ahí vimos que los nuevos líderes pueden no ser los mejores. Siempre vimos que es necesario el extensionista. Aquí yo agrego que el extensionista en ese caso es un facilitador, y como dijeron también, tiene que reinventarse y buscar estrategias para gestionar esos grupos, ¿verdad? También vimos que no hay interacción completa, hay que trabajar en territorio, pero también se han dado buenas experiencias de desarrollo de capacidades de las personas al tener que participar de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ver que lo puede hacer y que puede opinar. Se han dado buenas experiencias. El objetivo debe ser la sostenibilidad y el desarrollo, para cambiar prácticas, intervención sistémica. Y ahí otro de los compañeros dijo, bueno, acá estamos viendo que hay muchas extensiones, ¿verdad? Cada uno tendrá su idea de lo que es la extensión. Y reconocer ahí qué metodologías usamos, qué instrumentos, qué herramientas, que fue lo que vimos a lo largo del trabajo en el grupo, ¿verdad? Y luego, por último, las TICs como sensibilizadores, ¿verdad? Pero que hay que conocer a la gente, o sea, que nos conozcan y conocerlo nosotros. Eso es incambiable. Las podemos usar las TICs como emergencia y complementarias, pero tenemos que conocer a la gente. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 4 y la consigna que seguimos trabajando son las potencialidades de las nuevas prácticas frente a las tradicionales, según sea la perspectiva del extensionista. Y bueno, se estuvo hablando un poco de resaltar sobre todo el valor de estas nuevas formas de comunicaciones virtuales, de llegar a todos los territorios. Eso se dio como una virtud. Sin embargo, que ha permitido superar barreras y desafíos, pero sin embargo también se vio como que se generan brechas entre quienes tienen la posibilidad de acceder a estas herramientas y a quienes no, ya sea por problemas de conectividad, sea por problemas de no conocer las herramientas virtuales, etc. Se vio como
potencialidad, la capacidad de reinventar a través de estas herramientas y darle continuidad a los procesos que ya se venían trabajando con grupos, en distintos grupos, sea también, teníamos algunos compañeros que hablaban de que eran docentes del liceo, y esto permitió la llegada a los estudiantes, bueno, también a nivel de productores, y bueno, como decía, la continuidad de los grupos que ya venían trabajando, ya sea como grupos CREA o el desarrollo de los proyectos que ya venían funcionando. Se comentó de que estas herramientas en realidad en algún sentido ya estaban disponibles, y esto hubo como una propulsión, digamos, de estas herramientas, y el trabajo y el desarrollo y la incorporación y la readaptación a estas modalidades de forma bastante rápida. Y después estuvimos conversando sobre la dualidad de las ventajas o no de cada uno de los sistemas, de lo virtual respecto a lo presencial. Y bueno, se veía que si bien la virtualidad aparecía con ventajas en el trabajo extensionista, tenía fuertes debilidades en el sentido de que la presencialidad tiene determinados aspectos, como el lenguaje no verbal, lo subjetivo, otro tipo de llegada en el vínculo y el relacionamiento entre las personas, que de ninguna manera se logra o es parcial, digamos, desde el punto de vista del trabajo de la virtualidad. La presencialidad genera una comunicación más abierta, mejora la proximidad y el vínculo entre las personas. Capaz que aprovecho esta instancia para hacer una aclaración a todos los participantes, porque en realidad las consignas fueron divididas en 8 grupos, y en realidad le pedimos a 4 de esos grupos que hablaran o reflexionaran en función de lo que habíamos escuchado de los panelistas, y de sus propias experiencias también, reflexionar sobre las potencialidades que veíamos poniendo como esta dicotomía, como decían, ¿no? esta contraposición entre las nuevas formas de hacer o los nuevos instrumentos, herramientas, metodologías que fueron mencionados por los panelistas, versus o en contraposición con lo que llamamos las tradicionales, que bueno, pueden ser asumidas desde la perspectiva como lo planteó Virginia al inicio, y lo fueron retomando los panelistas. Y a los otros grupos, que son los que vienen ahora, o sea, estos que escuchamos, hablaron sobre las potencialidades justamente, y al resto de los grupos les pedimos que reflexionaran bajo la misma consigna, pero focalizando en limitantes o limitaciones que tienen las nuevas formas de hacer versus las tradicionales. Entonces, un poco la intervención mía en este aspecto es para que nos quede claro lo que escuchamos y lo que vamos a escuchar respecto al trabajo de los grupos, como para entender un poco la lógica de cómo veníamos reflexionando. Así que ahora sí pasaríamos al bloque de grupos que reflexionaron respecto a las limitantes. Buen día a todos y todas. El grupo 5 éramos nosotros, bueno, como contaba Laura, estuvimos viendo algunas de las limitantes de las nuevas prácticas, y principalmente, bueno, el grupo se focalizó en las prácticas más de instrumentos tecnológicos que, bueno, se han ido desarrollando y aplicando en estos tiempos. En el grupo participamos 7, bastante diverso el grupo. Algunos compañeros del grupo, bueno, son funcionarios técnicos del plan agropecuario. Otra integrante del grupo es estudiante de doctorado y está trabajando en la Alianza del Pastizal. Una estudiante de comunicación y una estudiante de agronomía. Y ahí fue más o menos la integración diversa, con experiencias diferentes y miradas diferentes, así que estuvo buena la charla. Bueno, por un lado, y enmarcar esto, el uso de las nuevas tecnologías o herramientas tecnológicas, que permitió ese proceso como de masificación del acceso a la información, incorporando nuevos actores y participantes, pero nosotros ahí vimos como 3 grandes
limitantes, con esa idea que la presencialidad es insustituible. Por un lado, la segregación de una parte importante de las y los productores que no participan a través de estas herramientas, ya sea por razones territoriales, que hay dispersiones y diferencias a nivel territorial y geográficas en el país o en los mismos departamentos, por cuestiones culturales, por cuestiones económicas o de infraestructura, que hay infraestructura necesaria para poder integrarse a estas técnicas y sistemas que muchos productores no pueden. Esto fue bastante sentido y planteado por los técnicos del plan agropecuario, que han identificado una cantidad importante de productores y productoras que no han participado de forma activa a través de estas tecnologías. Entonces, por un lado, esa idea de la segregación o la segmentación de quienes pueden integrarse o no, o participar o no, ahí creo que está bueno también ir avanzando en definir qué es participación, o integración, o diálogo, comunicación a través de estas nuevas tecnologías o nuevas herramientas para la extensión rural. El segundo, como dimensión, es la cuestión de la presencialidad, y podríamos decirle la pérdida de los sentidos. El grupo anterior, que si bien tenía como las potencialidades, nosotros y habló de este tema, nosotros lo identificamos como una limitante, ese proceso de pérdida de los sentidos. Indudablemente nos vemos hoy, hablamos, pero hay sentidos como la vista, la mirada, el olor, el tacto, que se van perdiendo con el uso exclusivamente de las herramientas de virtualidad. Entonces ese nos parece que es un tema que está bueno pensarlo y trabajarlo, y además que bueno, indudablemente en trabajo con productores y productoras, con organizaciones, esa pérdida del sentido a través de la virtualidad tiene muchas formas de expresarse. Otro tema que vimos es la dificultad de comunicar desde la virtualidad nuevas tecnologías y nuevas formas de producción. Eso lo planteó uno de los compañeros que trabaja vinculado a la agroecología, que a veces para informar son herramientas útiles, pero cuando empezamos a hablar de tecnologías y formas de producción, indudablemente es muy difícil sustituir la mirada del trabajo a nivel de campo, predial, y bueno, esa fue otra de las dificultades. Y por último también se planteó a veces los riesgos de la construcción virtual de las referencias y los referentes, que puede ser también identificado como una limitante. Cómo se van construyendo los procesos contemporáneos, en este caso no hablamos capaz exclusivamente con la cuestión rural o agraria, sino en general de las referencias de personas o conceptos o conocimientos, cómo se van construyendo y los riesgos que puede tener eso cuando esa referencia de conocimiento o referencias de personas pueden tener un proceso de construcción que no incorpora conocimiento, experiencia, trayecto en los territorios. Entonces se veía también como cierta limitante o riesgo esa construcción virtual de las referencias y los referentes. Bueno, yo ya puse la placa del grupo 6 y tenemos un vocero que es uno de los participantes del grupo, Marcelo Pereira. Bárbaro, muchas gracias Virginia. Nos toca hablar sobre las limitantes de las nuevas prácticas frente a las tradicionales en función del público destinatario. La gente que integró el grupo fue Tel Barrios, Eduardo Calistro, Natalia da Rosa, Naibel García, bueno, el quien habla, Raúl Pérez, y estuvo Virginia Rossi. Dentro de la limitante vamos a mencionar la siguiente, después que mis compañeros me ayuden. Esto puede ser visto de dos formas, pero la parte como limitante es que esto puede llegar a ser un enredo tecnológico o una selva comunicacional, que es la contracara de lo bueno que puede ser una oportunidad tecnológica y un paraíso comunicacional. Hay problemas de accesibilidad, conectividad de Internet, como servicio público es la pregunta, y en realidad las hay, a pesar de, como dijeron, que ha mejorado muchísimo. Conocer al otro, ¿sabemos con qué productores estamos trabajando? Esa es una de las limitantes de la virtualidad, que en realidad, ¿qué es lo que conocemos de toda la gente, de esa muchedumbre que se convoca a través de las redes? Hay una necesidad de hibridación con otros métodos entre los tradicionales, lo que se venía haciendo, y lo que aparece como nuevo,
no va a ser igual que antes. Existe una sobreoferta de actividades virtuales que puede estar produciendo un cansancio, el abuso de la herramienta. No obstante, la gente tiene la posibilidad de optar si las ve o no. Esa es la contracara y quedan grabadas. O sea que la temporalidad de estas cosas se pueden ver con un mes después o a la hora que uno quiere. No uso o utilización incompleta de algunas herramientas y programas complementarios a la comunicación que podrían ser mejor utilizadas por el trabajo del extensionista. Hay un sinnúmero de herramientas que se podrían estar incorporando. Bueno. Sí, solamente complementar que, como pasó en otros grupos, también se vieron cosas positivas, pero no profundizamos porque no era la consigna de nuestro grupo. Y bueno, la compañera venezolana contaba que para la realidad de Brasil, que ella conoce, porque es donde está estudiando, vio que también las TICs habían sido unas buenas articuladoras en momentos de pandemia para resolver problemas del extensionista en relación al comercio local de grupos, y como que también pasa como en los demás grupos, de que hubo aspectos positivos a destacar también, pero bueno, nos concentramos más que nada en la consigna. Bueno, nosotros tenemos como un montón de cosas que se repiten de los dos grupos anteriores, así que no los voy a aburrir con lo que ya escucharon, pero una de las grandes limitantes que vimos dentro del ámbito de la virtualidad fue ese límite del contacto humano, ¿no? Estar con el otro, que también los aprendizajes, cómo los medíamos. Quizás puede ser que vos estás dentro de un seminario, una jornada por Zoom, no sabes si la otra persona logró captar realmente lo que se está proponiendo o no. Desde el punto de vista de cómo, ¿no? De las personas, de sostener la atención, también lo vimos como una limitante. Los recursos, ya no he hablado, la falta de internet, por ejemplo. El público objetivo, y ahí plantearon la necesidad de, bueno, poder dar el concepto de cuál es el público que estamos trabajando. Eso es muy importante, y las limitantes, se ha visto como un limitante no tener a veces cuál es el público objetivo. Y reconocer que la virtualidad debe ser complementaria y no total. Luego se habló un montón de cosas que ya fueron dichas, así que no sé si el grupo quiere decir algo. No, por ahí agregar que en realidad nosotros era las limitantes respecto a la territorialidad o al escalamiento de las experiencias, y lo que veíamos era que justamente las nuevas tecnologías permiten eso, ¿no? Escalar rápidamente, o la territorialidad en cuanto a esto, ¿no? De poder participar de cuestiones que están al otro lado del mundo de repente, sin tener que movilizar demasiados recursos. Pero también decíamos a veces no nubilarlos con el número y la cantidad de participantes o la cantidad de países o lo que sea, porque no necesariamente el estar presente a través de la pantalla implica la apropiación de ese conocimiento o lo que uno quiere transmitir. Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Rodolfo Franco, estuvimos en el grupo 8. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, por eso no quiero repasar los nombres, porque no los anoté. Pero bueno, estaba María Carriquiri, una de las expositoras, estaba la doctora que hizo el resumen también, estaba Hernán, la mayoría trabajando en instituciones y también de universidades. Actores, digamos, institucionalizados. Bueno, un esfuerzo que hicimos fue, bueno, no hablar en este caso es las limitantes de las nuevas prácticas frente a las tradicionales, según sea la perspectiva del extensionista, es decir, si sea un extensionista institucionalizado, puede ser un técnico privado, o bueno, un técnico de grupo, un técnico de la fase más comercial, desde esa perspectiva. Y bueno, hicimos el esfuerzo no enfocarnos solamente al limitante punto de vista de las TICs, digamos, por ver, digamos, punto de vista limitante de otras herramientas, de metodología, bueno, desde esa perspectiva. Por allí, bueno, una de las primeras cuestiones que surgieron es en cuanto a los requerimientos, los esfuerzos y los costos para la implementación de metodologías más participativas, como en el caso de coinnovación. Y asociado a ello,
los sistemas convencionales de evaluación por familias alcanzadas, digamos, en metodologías más participativas, además del esfuerzo, los costos, el requerimiento como extensionista de los programas, incluso para tener un buen proceso de coinnovación, y que después se mida por familias alcanzadas, es un poco a veces contraproducente si termina siendo como limitante. Después también, bueno, surge fuertemente, lógicamente, el tema del acceso universal a las TICs como limitante. En realidad estamos llegando no a todo el mundo, y bueno, ¿y qué pasa con esas personas o familias que no se llegan, ¿no? No todos manejan las herramientas digitales, la edad, bueno, un poco lo que ya se dijo en los anteriores, ¿no? Y después, por último, digamos, un planteo de Adrián, que es sociólogo, bueno, habló un poco como en términos de limitantes, fue un poquito más a nivel de las concepciones y los paradigmas que se plantean, lo propio del trabajo extensionista como una limitante, ¿verdad? Y con esos planteos y paradigmas también que se planifican los programas. En eso, bueno, de qué forma se concibe la innovación. Hay distintas concepciones y eso no es lo mismo. Hace mucho a la tarea, obviamente. La conceptualización de información, de que no es lo mismo que conocimiento, también se pone en la cancha con una concepción de que el conocimiento lo asimilan a la información y no es lo mismo. Las concepciones sobre la participación, digamos, cómo hacer la construcción y debate participativo. Por allá decía que aparece la participación en instancias posteriores a algo que se pensó antes, y en realidad muchas veces solemos ver eso en el planteo de los programas. Y también en el diseño de los proyectos y las estrategias de intervención, en cuanto a que el diseño aparece por allá por último, y en realidad se debería ponerlo un poco antes de los objetivos. Es decir, como limitante la forma en que se planifican los proyectos. Bueno, fue un planteo más desde la parte más conceptual y de las concepciones, de los paradigmas, que fue muy interesante y dio lugar para un montón de debate, así como ajustarlo a la consigna que se estaba planteando. Pero bueno, nos quedamos seguramente cortos de tiempo. Vamos a tener los comentarios finales a cargo de otro colega del otro lado del charco. Antes, brevemente, recordarles que, bueno, los certificados, esta actividad tiene certificación por la parte de educación permanente de la facultad, que para acceder a los certificados que se les van a estar enviando, también les vamos a enviar una evaluación que les pedimos por favor que la respondan, porque para nosotros es un insumo bien interesante para saber cómo fuimos las propuestas a futuro. Sin mucho más, le damos la bienvenida a Raúl Alberto Pérez. Raúl es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en desarrollo rural por el Centro Nacional de Estudios Agronómicos de Montpellier, Francia. Trabaja en INTA desde hace varios años. Es investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, IPAF, para la región pampeana, IPAF INTA, y trabaja, entre otros temas, la ganadería familiar y la transición agroecológica. A él le vamos a pedir que nos haga un comentario final de lo que hemos escuchado y de lo que durante la jornada, y particularmente lo que han producido estos grupos de trabajo. Así que adelante, Raúl. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a ser comentarista de esta actividad tan interesante. Pido disculpas también porque estoy muy resfriado, espero que no sea COVID, pero ahí ando arrastrando un malestar general y espero que pueda igual poder reflejar o hacer comentarios más o menos que sirvan de esta actividad que me parece muy, muy interesante y que está justamente al centro de las
digamos, de la actualidad de la extensión, ¿no? Haciendo un análisis más o menos de los grupos, se ve un poco cómo tenemos la fascinación de estas herramientas que, si bien ya existían, muchas de estas ya existían, esto, los TICs y Internet y todo ese tipo de cosas, ahora tienen un uso más masivo con el tema de la pandemia. Entonces, por un lado hay una fascinación de poder llegar a más lados, más productores, y por el otro lado hay una serie de limitantes, dificultades, que son de distinto tipo, que van desde lo comunicacional a la accesibilidad relativa de estas herramientas, y por otro lado, la necesidad de repensar todo esto, ¿no? Bueno, y que nos lleva necesariamente a que se dijo bastante en el seminario a la hibridación. Por lo que se dijo, y es incluso lo que yo pienso, es muy difícil para poder obtener los resultados, llegar a los objetivos que uno se propone en el desarrollo rural, territorial, dejar la presencialidad de lado. Uno puede pensar que hay menos costos, es cierto, con las nuevas herramientas, es cierto. También llegamos a una cantidad de... Todo esto lo que digo se dijo, ¿no? en los grupos. Hay digamos, llegar a productores que no sabemos quiénes son, de otros lugares, lo cual puede ser visto por las instituciones como una cosa beneficiosa, pero en el en el trabajo de la extensión puede ser una dificultad, ¿no? Yo llego a mayor cantidad de productores, pero una parte importante de estos no sé quiénes son, no los conozco y difícilmente pueda llegar a volver a tener contacto, a veces, si no hay una estrategia para poder captar ese tipo de productores, ¿no? Yo contaba en el grupo que estuve, que hicimos el mes pasado un curso de manejo integral de ovinos para los productores familiares, y que era para la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y la mitad de los productores eran de otro lado. Entonces, que nosotros obviamente no conocíamos, tampoco conocíamos su sistema, sus formas de producción, su cultura. Entonces, necesariamente yo creo que las instituciones tienen que tener estrategias para tratar con esa gente que no está cercana, en este caso al curso de ovinos para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recuerdo de gente que hacía preguntas y nosotros lo derivábamos a la agencia de extensión del INTA de La Rioja, que seguramente no trabaja en ovinos, pero que era la más cercana a esta gente. Entonces, digamos, las instituciones tienen que tener ciertas estrategias ante esta aparición de nuevos productores que pueden tener la inquietud y no ser atendidos luego. Bueno, en general
creo que hay una muy interesante comentario de Mónica sobre el tema que estas herramientas se podrían, así lo entendí yo, se podrían inscribir dentro del difusionismo, ¿no? Nosotros hacemos una actividad, una charla por internet que llega a todos lados. Y no siempre nosotros, un poco vinculado al anterior, no siempre podemos ir a otro, ir a profundizar, a tener contacto con los productores, a ver qué es lo que se quiere, cuáles son verdaderamente los saberes de este productor, porque hace preguntas a lo mejor por algún canal, pero nosotros las respondemos puntualmente y nada más. Entonces a mí me parece que es muy interesante esto para repensar las cosas, y va esto que dijo Mónica, y va al tema este de la necesidad de pensar este trabajo híbrido que hay que hacer. Yo creo que la virtualidad ha llegado para quedarse porque tiene muchos beneficios, por un lado, pero no sirve para todo, ¿no? Entonces hay que ser muy claro en pensar las estrategias de comunicación que vamos a tener. Bueno, yo creo que dejaría ahí. A mí me parece que esta actividad es sumamente interesante y bueno, todos estos seminarios, todos los que yo he podido escuchar, son una oportunidad de reflexión muy interesante dentro de la extensión del trabajo extensionista. Así que, bueno, les doy las gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Me parece que podemos pasar entonces al cierre oficial, ¿te parece, Ana? Nos está diciendo Martín que no habría preguntas, estamos ya pasados de hora, así que quizás con Carlos Molina podemos hacer un brevísimo saludo y cierre en nombre de los organizadores. Perfecto. No sé, Carlos está por ahí, pero nos podemos poner en cámara para despedirnos y vernos las caras los que estamos en sala, que todavía somos unos 50 de los participantes. Para nosotros es un gusto, una vez más, contar con el apoyo de todos, porque muestra que pasan los años y seguimos queriendo consolidar esta idea de la comunidad de práctica, del trabajo entre pares, de la reflexión colectiva, del atravesamiento de lo que hacemos todos y de fortalecer las redes de los que estamos trabajando a terreno en cosas diversas pero parecidas y que se pueden enriquecer. Así que bueno, para mí como responsable del grupo disciplinario de extensión este año es un lujo poderlos haber tenido hoy acá. También para mí una despedida desde mi rol de responsable del grupo disciplinario, porque estamos en proceso de transición y como yo paso a retiro, seguramente en el seminario del año que viene me va a sustituir el próximo responsable del grupo disciplinario, que es el doctor Matías Carámbula. Lo que sí estoy segura de que estos seminarios van a continuar, así que lo dejo a Carlos para que cierre. Me comprometo a generar materiales para que ustedes tengan de consulta con todo lo que vimos hoy. Vamos a subirlos a las páginas de las instituciones para que queden todas las conferencias de consulta, compartirlo con gente que se inscribió pero no pudo estar. Así que adelante, Carlos. Bueno, gracias, Virginia. Sí, quédate tranquila que este espacio va a seguir y que vamos a seguir contando contigo, aunque no estés en los cuadros formalmente de nuestra querida facultad, pero el espacio va a seguir y tú vas a seguir participando activamente. No, agradecerles a todos, bueno, la participación, la verdad que ha sido un seminario bien interesante,
bien participativo desde la cantidad hasta la calidad y la intensidad de las participaciones. Nosotros desde el plan, nos interesa muchísimo generar y seguir digamos, fomentando este espacio de intercambio entre todos los que trabajamos en esto de la extensión, ¿verdad? Desde distintos lugares, que eso sin duda que al final del día enriquece lo que cada uno hace desde el lugar en el que está, o trabajando directo con los productores, o en la enseñanza de futuros profesionales, o en seguir formando profesionales, y bueno, el plan en ese rol de articulador que lo tiene en su ADN, vamos a seguir en este tema de seguir generando este espacio, y bueno, nada, nos parece que mejora el accionar de todos si después de este tipo de eventos de intercambio, nos sentamos un poco a analizar cada uno dónde está, qué está haciendo, y cómo con lo que se comentó, con lo que se reflexionó en este espacio, puede mejorar lo que uno hace. Así que bueno, nada más, y agradecerles a todos otra vez la participación. Muy bien. Bueno, muy bien. nos vemos. Gracias a Chau, todos. chau. Y hasta el Saludos. próximo año. Chau, chau.